Juan era un niño como todos los demás. Un niño inquieto quizá, un niño juguetón, aparentemente con una vida muy normal, acorde a la edad, acorde a ser un niño. Pero tenía un problema, un gran problema con su mal carácter. No sé si tenga uno así en casa. Sus padres habían notado la gravedad de ese problema. Todos los días Juan se peleaba con sus hermanos. No había día en que Juan no tuviera un conflicto con sus hermanos, con sus amigos y con sus compañeros en la escuela. Es más, Juan tenía un problema con cualquiera que se le atravesara, en cualquier hora del día. Una mañana, su padre le llevó un paquete. Juan se entusiasmó, Juan se puso emocionado por saber qué era ese paquete, tenía curiosidad de saber qué había en ese paquete, así es que Juan lo desenvolvió y se sorprendió mucho al ver que el paquete en su interior contenía un extraño regalo. Era una caja de clavos. No sé si sería buena idea darle una caja de clavos a un niño tan corajudo. Bueno, el papá le dio una caja de clavos y lo miró fijamente. Y le dijo: hijo, te daré un consejo. Cada vez que pierdas el control de tu carácter y te enojes o contestes mal a alguien, discutas o pelees, clava uno de estos clavos en la puerta de tu habitación. El niño obedeció las indicaciones de su padre. El primer día clavó más de 10 y pronto su puerta estaba casi llena de clavos. Con el paso del tiempo, el niño fue aprendiendo a controlar su mal carácter. Por consiguiente, la cantidad de clavos por día comenzó a ser menor. La puerta empezó a tener menos clavos, cuando menos cada día, porque ya estaba casi llena. Juan descubrió que era más fácil controlar su temperamento que estar clavando clavos. Aparte, ya se le estaban acabando, muy probablemente. Finalmente, llegó el día en que el pequeño Juan ya no clavó ningún clavo, porque había aprendido a ser más tolerante con los demás. Ese día, su padre, muy orgulloso, le sugirió que hiciera ahora lo contrario en la puerta, que por cada vez que pudiera controlar su mal carácter, sacara un clavo. Los días transcurrieron y Juan logró quitar todos los clavos de la puerta. El padre notó que el niño había aprendido muy bien la lección. Entonces lo tomó de la mano y lo llevó a la puerta y con mucha tranquilidad le dijo: has hecho muy bien, hijo, pero mira los agujeros que tiene la puerta, provocados por los clavos que tú pusiste ahí. La puerta nunca volverá a ser la misma. La realidad es que cuando dices cosas con enojo, dejas una cicatriz en las personas igual que en la puerta. Y no importa cuántas veces pidas perdón, las marcas muchas veces seguirán ahí. Una herida verbal puede ser incluso más dañina que una física. También recuerda que los amigos son joyas muy escasas que llegan a la vida. Debes conservarlos, cuidarlos, amarlos y no lastimarlos. Hermanos, todos tenemos malos momentos y a veces actuamos con enojo. Esa conducta nos puede llevar a decir cosas equivocadas aún a aquellos con quienes tenemos mayor confianza. Provocamos daños, la mayoría de ellos verbales, sin medir las graves heridas que pueden provocar esas palabras. Eso puede alejar a los que nos rodean. La ira forma parte de las emociones que Dios nos ha dado. Pero esta emoción no puede tomar el control de nuestra mente y corazón, o de lo contrario nos conducirá a mal, llevándonos a pecar contra nuestro prójimo y contra Dios. Así que debemos aprender a lidiar con la ira. Y ese es el título del sermón esta mañana: lidiando con la ira. Y la verdad a la que quiero llamar nuestra atención hoy, la verdad que quiero que recordemos en nuestros corazones al final de este mensaje, emana de las palabras del Salmo 37:8, que nos dice así: refrena tu enojo, abandona la ira,
no te irrites, pues esto conduce a mal. Ese es el mensaje que quiero sembrar en nuestros corazones hoy. Quise emplear las palabras del Salmo 37 para exhortarnos a esto, hermanos, a refrenar nuestro enojo, a abandonar la ira, a no irritarnos, pues esto conduce a mal. De antemano, si usted está pensando, no, es que yo así soy, desde chiquillo ha sido así, si Dios le está diciendo que puede hacerlo, puede hacerlo. Refrenar su enojo, abandonar la ira, no irritarse, porque esto nos conduce a mal. Cito las palabras de un autor que me ayudó mucho en mi estudio de este tema. David Powlison dice lo siguiente referente a la ira. La ira es una respuesta inevitable ante el hecho de vivir en un mundo turbulento en el que las cosas pueden salir mal. Y de hecho salen mal. Las cosas salen mal todo el tiempo. Ahora, escuche bien. A Dios le importa lo que te enoja, pero también le importa cómo expresas tu ira. Si no aprendes a manejar esa ira, te amargarás y te alejarás de Dios y de las personas. Esta es una realidad. Si no aprendemos a manejar nuestras emociones, específicamente lo que pensamos hoy, si no aprendemos a manejar la ira, terminarás amargado, alejado de Dios y de las personas. Yo creo que quizá por tu mente está atravesando la idea del viejito amargado de la colonia. Esos son los resultados de no aprender a manejar la ira. Hay niños también amargados, hay jóvenes amargados, hay adultos amargados. Espero que no entre estas sillas. Y si la hay, que la palabra hoy obre con poder en nuestros corazones. Al observar, hermanos, esta porción que vamos a contemplar hoy, Jueces 15, nos encontramos a Sansón, dominado por la ira, precisamente, lleno de rencor y deseos de venganza, con amargura en su corazón, alejado de Dios y cada vez más alejado de las personas. Así es que, mientras observamos estos versos en el libro de los Jueces, quiero llevarnos a considerar 4 principios para lidiar con la ira de manera correcta. 4 principios para lidiar con la ira de manera correcta. Leamos la primera porción del capítulo, versículo 1 al versículo 5. Sígame con su vista. Veo que algunas de nuestras visitas tienen una de las Biblias blancas. Estamos en la página 260. Comienzo a leer capítulo 15, es el verso grande o el número grande, y comienzo a leer verso 1. Dice así la escritura: Después de algún tiempo, en los días de la siega de trigo, sucedió que Sansón fue a visitar a su mujer con un cabrito y dijo: llegaría mi mujer en su recámara. Pero el padre de ella no lo dejó entrar. Y el padre dijo: realmente pensé que la odiabas intensamente y se la di a tu compañero. ¿No es su hermana más hermosa que ella? Te ruego que la tomes en su lugar. Entonces Sansón le respondió: esta vez no tendré culpa en cuanto a los filisteos cuando les haga daño. Y Sansón fue y capturó 300 zorras, tomó antorchas, juntó las zorras cola con cola y puso una antorcha en medio de cada 2 colas. Después de prender fuego a las antorchas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, quemando la cosecha recogida, la cosecha en pie, y además las viñas y los olivares. Vaya acto de Sansón. Si recuerda, el capítulo 14 termina describiendo a un Sansón que ardía en ira. Así lo describe, ardía en ira, y la expresión en el idioma original tiene que ver con que prácticamente estaba como enrojecido. Sus fosas nasales se habían abierto y su rostro estaba como enrojecido. Por eso dice ardía en ira. ¿Ha visto a alguien alguna vez así? La razón por la cual Sansón ardía en ira podría considerarse de cierta manera justificada. De cierto modo se burlaron de él en su fiesta de bodas, lo engañaron, lo traicionaron, echaron a perder toda su fiesta.
Quizá cualquiera de nosotros podría pensar, ¿quién no se habría de enojar? ¿Quién no habría de arder en ira? Ahora, imagina que llegas de un largo viaje con regalos en mano para llevar a tu esposa y al llegar su padre te niega el acceso. No te deja entrar a su casa. Luego te hace saber que tu esposa ya no es tu esposa, pues se la ha dado por mujer a tu amigo. Y algunos empiezan a arder, ¿no? Quizá. Él pensó que ya no la querías y se la da a tu amigo. Y como si fuera cualquier cosa, simplemente te dice, pues ahí está su hermana. Es más, hasta es más guapa que ella. Todavía te le dice fea. Cásate con su hermana menor. Yo sé que es lo que acabamos de leer, hermano, pero lo narro de esta manera para que nos pongamos en los zapatos de Sansón. Tal situación haría arder en enojo a cualquiera. Así que Sansón tenía razón de enojarse, podríamos decir que sí. Pero su respuesta no fue la mejor. Había razón de su enojo, pero no razón de su respuesta. Él le dice a este hombre timnateo, no tendré culpa. Vea bien, no tendré culpa en cuanto a los filisteos cuando les haga daño. Ante el agravio recibido, Sansón, hermano, se libera a sí mismo de la culpa de lo que ahora pueda hacer en contra de sus ofensores. Y en plena temporada de cosecha, él quema los sembradíos, lo cosechado, lo que aún está por cosechar, las viñas y los olivares de los filisteos. Tal vez aquel que se identificó con el enojo de Sansón está diciendo, se lo merecían. Hermanos, de eso es de lo que se trata. El arranque de ira y la falta de control de nuestras emociones. Dice un autor, a veces tenemos razón al enojarnos, porque estamos sufriendo un verdadero agravio. No vamos a negar la razón de nuestro enojo. Entonces el problema no es la ira, sino cómo la expresamos. Ese es el verdadero problema. No que nos enojemos, sino cómo expresamos ese enojo. Explotamos, nos irritamos, murmuramos, nos quejamos, guardamos rencor, excluimos a las personas de nuestras relaciones, nos vengamos, nos volvemos amargados, nos volvemos hostiles. Sucedió algo realmente malo, está bien. Y reaccionamos muy mal, y eso no está bien. ¿Suceden cosas malas en nuestra vida? Siempre, a diario, a cada momento. ¿Nos irritan? Sí. ¿Está mal que nos enojen? No necesariamente. Son parte de nuestras emociones. El enojo es parte de nuestras emociones. Lo que está mal es la manera en la que respondemos, la manera en la que reaccionamos en nuestro enojo, la manera en la que manifestamos esa emoción. Cualquiera de las emociones expresada, manifestada de una manera incorrecta puede conducirnos a un mal. Pero el enojo nos lleva a un grande mal. Y lo estamos viendo en la historia de Sansón. Como Sansón, muchas veces usted y yo nos creemos libres de culpa por el hecho de que nos hicieron enojar. Y es la manera en la que nos justificamos, de hecho. ¿Por qué lo hiciste? Porque me hizo enojar. ¿Por qué le pegaste? Porque me hizo enojar. ¿Por qué le dijiste eso? Porque me hizo enojar. Ahora, seamos sinceros y contestemos con verdad esta pregunta. ¿Eso justifica realmente nuestros actos? No, hermanos. Eso no justifica nuestra maldad. Más bien la Biblia nos llama a refrenar nuestro enojo como un manejo adecuado de la ira. La Biblia no nos llama a no enojarnos. La Biblia no nos llama a reprimir esta emoción, sino a manejarla de manera correcta. Vea lo que dice nuevamente el Salmo 37. Refrena tu enojo. Salmo 37, versículo 8 nos dice, refrena tu enojo. Y vea lo que nos dice también Efesios en el capítulo 4, versículo 26. Yo sé que conoce esta porción. Reina Valera 60 usa la palabra airaos, que tiene que ver con la ira. Airaos, pero no pequéis. La Nueva Biblia de las Américas dice, enójense, pero no pequen.
Hermanos, pero parece que a veces nada más leemos el enójense y no leemos después de la coma, pero no pequen. Y continúa diciendo el pasaje, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Esa es la idea completa. Tienes una emoción, algo te llevó a experimentar esta emoción, te enojaste. Tal vez hoy saliendo de la casa por la mañana, porque no salieron temprano, o porque tú no saliste temprano. Tal vez porque no te dieron de almorzar. Tal vez porque no encontraste la ropa que querías. Cualquiera que sea la razón, te enojaste. ¿Es esto pecado? No. La Biblia lo está enseñando así. Pero te dice, si te enojaste, no peques. ¿Tienes esta emoción? ¿Estás experimentando enojo, ira? Está bien, pero no peques. Y ahora te brinda el consejo, que no pase mucho tiempo del día, que no termine el día y que tú no hayas resuelto esta emoción. O de lo contrario, dice el versículo 27, vas a dar lugar al diablo. Te va a conducir a mal, como dice el Salmo 37. Te va a conducir a mal. Yo sé que lo sabes bien. Yo lo sé bien. Cuando guardamos y no controlamos esta emoción durante el día, avanzan las horas y tú sigues tan encorajinado que cualquier cosa te lleva a explotar. No controlas, no manejas esta emoción y das lugar al pecado. Y tan fácil y simplemente nos creemos libres de culpa que decimos, es que me hicieron enojar. Hermanos, necesitamos manejar debidamente esta emoción y debemos aprender a refrenar nuestro enojo. No estamos hablando de reprimir, no estamos hablando de anular la existencia de esta, una de las emociones con las que Dios nos hizo. La Escritura nos está diciendo, sí, enójense. Es parte de su naturaleza, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El enojo no debe tomar control de nuestros sentidos, de modo que nos conduzca mal, queridos hermanos. El enojo no debe tomar el control de nuestros sentidos, de modo que nos lleve a pecar. Así es que de ninguna manera es justificable el argumento de, es que me hicieron enojar. Es que tuve un mal día, por eso te dije esto. Perdóname. Sí, te va a perdonar, pero ya ese clavo dejó ahí un hueco. Vayamos al verso 6. Voy a leer del verso 6 al verso 8 y después vamos a contemplar ahí el principio que podemos aprender de esta narración. Entonces, los filisteos dijeron, ¿quién hizo esto? Y les respondieron, Sansón, el yerno del Timnateo. Porque éste tomó a su mujer y se la dio a su compañero. Y los filisteos vinieron y la quemaron a ella y a su padre. Y Sansón les dijo, ya que actúan así, ciertamente me vengaré de ustedes y después de eso cesaré. Sin piedad los hirió con gran mortandad y descendió y habitó en la hendidura de la peña de Etam. No sé si se dio cuenta de lo que acaba de pasar. Ahora Sansón ha dado razón a los filisteos para que se enojen. Ya no tenemos nada más un enojado. Vamos a considerar a dos, aunque los filisteos eran un grupo mayor. La respuesta errónea al conflicto simplemente generó más conflicto. No apaciguó las aguas, las alborotó más. Cuando los filisteos descubren al actor intelectual de las fechorías contra sus campos, deciden tomar acciones y no lo hacen directamente contra Sansón. Eso de repente parece ser una característica de un hombre airado. No busca quién la debe, sino quién la paga. Así es que no actúan directamente contra Sansón, sino contra la mujer filistea y su familia.
Le dan a aquella mujer la muerte con la cual le habían amenazado en la fiesta de bodas. ¿Recuerda cuando le dijeron que si no convencía a su marido de que le diera la respuesta del enigma, entonces la quemarían a ella y a su familia? Y se la cumplieron. No por los motivos por los cuales le habían amenazado antes, pero actuaron de esta manera contra la mujer filistea y su familia. Si antes Sansón no pudo refrenar su enojo, ahora no está dispuesto a pasar por alto lo que estos hombres filisteos han hecho, y no descansará hasta saciar sus deseos de venganza. Así es que el pasaje describe a Sansón como un hombre despiadado, así lo describe, un hombre despiadado hiriendo con gran mortandad a los filisteos. La descripción bíblica parece dejarnos ver no solo que los mató, sino que tal cual literalmente los hirió. Sí, heridas de muerte, pero heridas que los dejaron sufriendo, agonizando. Por eso lo describe como un hombre despiadado. No fue y quitó su vida de un tajo, sino que los hirió con heridas mortales, pero que les produjeran grande dolor y agonía. Lo que Sansón hizo, yo les pregunto, hermanos, ¿puso solución a sus emociones? ¿Arregló el tema de sus emociones? Se desquitó despiadadamente contra los filisteos. ¿Y eso calmó sus emociones? ¿Verdaderamente encontró descanso para su mente y corazón? Dice incluso Sansón mismo que después de hacer esto cesaría. Y lo hace. Se va a una cueva en la región de Tam. Pero ¿apaciguó sus emociones? La respuesta es no. Más bien vemos a Sansón quizá lleno de rencor, de dolor y amargura. Cuando antes lo vimos con valor de regresar a la casa de su padre, ahora lo vemos habitando solitario en una cueva. La falta cometida a Sansón realmente fue grave, muy grave. Pero el resultado pudo haber sido otro. Y ese es el principio que ahora quiero que consideremos, hermanos. El resultado pudo haber sido otro. Si lidiando de manera correcta con la ira, él hubiera estado dispuesto a pasar por alto la ofensa. Y no me estoy refiriendo quizá directamente a la ofensa contra esta mujer que él consideraba su esposa y su familia, a la cual dieron muerte los filisteos, sino desde aquella fiesta. Si Sansón hubiera manejado correctamente su ira y hubiese pasado por alto la ofensa de una simple broma, de un chiste, de una adivinanza, por ahí comenzó el asunto, por una adivinanza. Si Sansón hubiera pasado por alto la ofensa, la historia pintaría de otra manera. Obviamente no vamos a pasar por alto la soberana voluntad de Dios y la manera en la que estaba llevando por todas estas situaciones a Sansón, o estaba permitiendo que todas estas situaciones acontecieran en la vida de Sansón. Pero sí podemos considerar este principio, que si Sansón en aquella fiesta de bodas hubiese pasado por alto la ofensa, manejando correctamente su ira, la historia pintaría de otro color. Esta mujer y su familia no estarían muertas. Y este montón de filisteos no estarían heridos, agonizando en el piso por el daño que Sansón les hizo. No hubieran perdido todas sus cosechas. Hermanos, pero cuando estamos enojados no dimensionamos todo esto. No consideramos todas estas cosas. Muchas disputas son tan insignificantes que deberían ser resueltas, hermanos, escuche bien, que deberían encontrar su solución pronta, pasando por alto silenciosa y deliberadamente una ofensa. Hermanos, nos libraríamos de muchos conflictos, muchos dolores, y libraríamos a nuestros prójimos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros y a nuestra familia de muchas heridas punzantes, si optáramos primeramente por pasar por alto la ofensa.
Obviamente requiere el dominio y el control de nuestras emociones, el manejo adecuado del enojo, refrenar nuestro enojo y determinar, este es el punto, determinar consciente y deliberadamente pasar por alto la ofensa. Vea lo que dice Proverbios 19:11 acerca de esto. Yo sé que quizá en la mente de alguno está la idea de, pero ¿por qué no le voy a decir algo? ¿Pero por qué me voy a dejar? Hermanos, ahí empieza el problema, el grande problema. Dice el proverbio en su sabiduría, la discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Esa es prudencia, eso es sabiduría. La gloria del hombre prudente, la gloria del hombre discreto, dice la Escritura, se encuentra en pasar por alto la ofensa. El mismo libro de Proverbios, en el capítulo 12, versículo 16, nos dice, el necio muestra enseguida su enojo. Ahí está el contraste. El prudente pasa por alto la ofensa, pero dice que el necio muestra enseguida su enojo. Oh, hermanos, nuestra ira de repente ni siquiera han acabado de decir la frase, ni siquiera han completado una oración cuando nosotros, ardiendo ya en ira, respondemos. No sé si le ha pasado, pero a veces nos adelantamos a lo que la otra persona quería decir y ni siquiera era una ofensa, no completó su frase, pero nosotros ya nos enojamos y hablamos y echamos a perder todo el caldo. Acedamos toda la sopa. Y ya después ya no tenemos ni cara para ver a aquel que no tenía intención de hacernos mal, pero nosotros interpretamos inmediatamente desde que venía ya, vimos la cara y dijimos, este viene a pelear y peleamos. Quizá ya estábamos enojados. Es muy probable. El necio muestra enseguida su enojo, pero dice la Escritura, el prudente pasa por alto el insulto. Eso es prudencia. Eso es un manejo correcto de nuestras emociones. Aprender no solo a dominar nuestra emoción, no solo a refrenar nuestro enojo, sino a determinar pasar por alto la ofensa. ¿Qué es esto? Quizá no es algo que comúnmente practicamos. Pasar por alto una ofensa es una forma de perdón, hermanos. Yo diría una forma de perdón no solicitado. Esto involucra una decisión deliberada de no hablar más de la ofensa, de no pensar más en ella, o de dejar que se transforme en amargura y contiendas continuas. Tenemos que reconocer, quizá más de uno hoy aquí, que por causa del enojo, por causa de la ira, hay conflictos que se han vuelto eternos en la casa, que no han podido encontrar su fin porque cada uno no está dispuesto a abandonar su enojo. La historia hubiese sido otra si una de las partes hubiera determinado pasar por alto la ofensa. Porque para pelear se ocupan dos. Y si peleas solito, ese ya es un problema más grave. Tienes que buscar ayuda. Colosenses 3:13, en el Nuevo Testamento nos dice, hablando incluso de la iglesia, de las relaciones entre los creyentes, pero que es un principio que puede ser aplicable a toda relación, en su familia, en su área de trabajo, en la escuela. Nos dice Colosenses 3:13, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, y vea este principio, este excelente principio, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Oh, hermanos y amigos, el enojo a menudo es el intento de pagar a otro por el mal que nos hacen. Así comenzó Sansón. Lo vimos en el capítulo 14, a un pequeño grupo de filisteos
quitándoles la vida para obtener las prendas que había prometido al que resolviera su enigma. Pero ese conflicto creció a tal punto que ahora hay una ciudad en llamas, hay una familia, llamémosle inocente, que ha perdido la vida. Hay un grupo de filisteos agonizando en el piso y un hombre solitario y amargado, refundido en una cueva. Ve hasta dónde llegó el conflicto. El enojo a menudo es el intento de pagar a otros por el mal que nos hacen. Y muchas veces no es quien nos ha ofendido. ¿Le ha pasado que en su enojo ha herido a alguien que no era quien le había ofendido? ¿Ha lastimado a alguien que no era quien le causó el agravio? Pero hermanos, amigos, si los perdonamos, decían ahora con la selección, ¿y si sí? ¿Y si los perdonamos? ¿Nosotros pagamos por ese mal? Porque eso implica el perdón. Es lo que Colosenses nos está diciendo, de la manera en la que Cristo nos perdonó a nosotros. Y puesto que ya todo se ha pagado, hermanos, cuando perdonamos, puepuesto que todo ya se ha pagado, cuando nosotros otorgamos perdón, hermanos, otorgamos incluso, o más bien, hacemos entendido que la deuda ya fue saldada. Es la manera en la que liberamos al ofensor. Cuando incluso nosotros estamos dispuestos a pagar con la deuda. Y puesto que ya todo se ha pagado, entonces ya no existe ninguna razón para estar enojado. Cuando tú perdonas, aun si nadie te pidió perdón, cuando tú decides pasar por alto la ofensa, el enojo pierde razón de existir. Y es real, hermanos. Obviamente cuando viene de un corazón sincero que perdona, no de una especie de terapia con fin de ver si ya no estoy enojado, está bien, lo suelto, ya no quiero estar enojado, pero que no se me vuelva a atravesar. El enojo no se va a ir a ningún lado, ahí va a seguir, causando destrozos. Pero si tú pasas por alto la ofensa y determinas perdonar a tu ofensor, ya no existe ninguna razón para estar enojado. Así es que, nuevamente cito el Salmo 37, verso 8, refrena tu enojo, abandona la ira, determina pasar por alto la ofensa, no te irrites, pues esto conduce a mal. ¿Te enojaste? Ok, no vayas más allá. Refrena ese enojo, manéjalo de manera adecuada. No permitas que te conduzca a pecar, a herir a otros. Ya hay suficientes clavos en la puerta. Ya hay suficientes hoyos. Refrena tu enojo. Abandona la ira. No te irrites. Esto te conducirá a mal y a mucho mal. Todos y cada uno de los presentes, yo sé que sabemos muy bien las heridas que ha dejado nuestro enojo. Y yo sé también que la mayoría de nosotros sabemos que le hemos echado la culpa a alguien más y no hemos tomado la responsabilidad del descontrol de nuestras emociones. Pero hoy quiero animarnos a refrenar nuestro enojo, a abandonar la ira. No será para nada fácil. No es fácil. Así que para lidiar correctamente con la ira, necesitamos ceder el control. Necesitamos ceder el control. Este es nuestro siguiente principio. Vaya ahí al verso 9. Jueces, capítulo 15, regresamos al versículo 9. Entonces, los filisteos subieron y acamparon en Judá, y se esparcieron por ley. Y los hombres de Judá dijeron, ¿por qué han subido contra nosotros? Y ellos dijeron, hemos subido para aprender a Sansón a fin de hacerle como él nos ha hecho. De Judá descendieron 3,000 hombres a la hendidura de la peña de Etam y dijeron a Sansón, ¿no sabes que los filisteos reinan sobre nosotros? ¿Qué pues es esto que nos has hecho?
Como ellos me hicieron, así les he hecho, contestó él. Y ellos le dijeron: hemos descendido para aprenderte y entregarte en manos de los filisteos. Júrenme, estas son palabras de Sansón, júrenme que no me matarán. Versículo 13, ellos le respondieron: no, sino que te ataremos bien y te entregaremos en sus manos. Ciertamente no te mataremos. Entonces lo ataron con 2 sogas nuevas y lo sacaron de la peña. Al llegar a Lei, los filisteos salieron a su encuentro gritando, y el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y las sogas que estaban en sus brazos fueron como lino quemado con fuego, y las ataduras cayeron de sus manos. Y halló una quijada de asno fresca aún, y extendió su mano, la tomó y mató a 1000 hombres con ella. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, montones sobre montones, con la quijada de un asno he matado a 1000 hombres. Al terminar de hablar, arrojó la quijada de su mano y llamó a aquel lugar Ramat Lei. Las muertes que Sansón cobró como venganza, hermanos, no apaciguaron la ira de Sansón, y avivaron aún más la ira de los filisteos. En busca de Sansón, los filisteos acamparon en Judá, y su deseo era venganza. Hemos subido para aprender a Sansón a fin de hacerle como él nos ha hecho. Sin dudarlo, aquellos con quienes Dios ha tenido tanta misericordia al levantarles libertadores, este pueblo que ha recibido tanto favor de Dios, no solo se vuelve contra el actual libertador Sansón, sino que se muestran conformes con la opresión de los filisteos. Le dicen a Sansón: ¿no sabes que los filisteos reinan sobre nosotros? Ellos ya están más que acomodados con la opresión de sus enemigos. Están felices siendo esclavos, están felices sirviendo a las naciones a las cuales Dios les llamó a erradicar de la tierra y no tener relación con ellos para no pecar. Parece que se han rendido y han cedido ante la presión de los filisteos. Y le dicen a Sansón: ¿qué pues es esto que nos has hecho? Como si le estuvieran diciendo: así estábamos bien. ¿Para qué meneas las aguas? Así estábamos tranquilos. Llevábamos la fiesta en paz. Y Sansón, hermanos, no se retracta de sus acciones. Pareciera ser cuando se va a la cueva de Etam que ya, como él lo dijo, ha cesado, que ya encontró paz, que ya encontró quietud, ya se vengó, ya, listo, no más enojo. No, Sansón no se retracta de sus acciones, acepta que lo único que ha hecho es vengarse. Nuevamente justifica sus acciones. Lo hice porque ellos me hicieron. Y Judá entrega a Sansón en manos de los filisteos, jurando no matarle. Y curioso, atado con cuerdas nuevas, los dejan en sus manos. No es la primera vez, más bien es la primera, pero no es la última vez que vamos a ver esta escena. Y los filisteos tienen muy mala memoria, por lo visto. Atado con cuerdas nuevas lo entregan en sus manos. Pero también nos recuerda que no es su fuerza, que no es su poder, que no radica en su cabello, que no radica en sus músculos, porque el Espíritu del Señor vino sobre él y las cuerdas parecieron nada, y él quedó libre. Los filisteos, cuando le vieron venir, dice el pasaje, que cantaron victoria, mas lo hicieron antes de tiempo, porque cuando el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder, quedó libre de sus ataduras, y de manera increíble, casi en las mismas condiciones en las que mató al león allá en los viñedos, Sansón derrotó a unos 1000 hombres. Pero esta vez tenía por arma una quijada de burro. Imagínese usted haciendo frente a 1000 hombres. Y le dicen: por arma solo vas a tener una quijada de burro. Yo diría: y 2 pies, y a correr se ha dicho. ¿Quién puede enfrentar 1000 hombres con un arma o por arma con una quijada de burro? Ni siquiera tengo idea de cómo es la quijada de burro, ni siquiera tengo idea de cómo la emplearía. Pero este es un elemento muy peculiar dentro de la narración. Por mucha ira
que hubiera en el corazón de Sansón, se estaba enfrentando prácticamente desarmado con hombres de guerra enfurecidos y seguramente bien armados. Así que la quijada no hace otra cosa que enfatizar el poder sobrenatural que obró en Sansón. El poder del Espíritu de Dios. De no ser por el Espíritu del Señor, Sansón no tenía ninguna posibilidad de vencer a esos filisteos. Ninguna. Ni una pizca de posibilidad tenía de vencer contra 1000 hombres armados y muy enfurecidos. Así es que no fue el poderoso Sansón. No fue su furia vengadora. No fue ni siquiera la quijada, que era fresca y no tenía la posibilidad de astillarse y quebrarse fácilmente. Fue el Santo Espíritu de Dios, quien tomando el control de Sansón, lo llevó a la victoria. Cito nuevamente al hermano David, quien dice: la ira errónea crea un gran problema entre Dios y tú. Escucha bien, la ira errónea crea un gran problema entre Dios y tú. A Él no le gustan los presuntuosos que intentan tomar el control de su universo. La ira consiste en proceder como si estuvieras a cargo del mundo de Dios y de los demás. Pero es Dios quien está al mando. Cuando estamos enojados pensamos que nosotros tenemos el control y que nosotros podemos hacer lo que nosotros querramos hacer porque nos hicieron enojar. Pero no es así. No es así. Así que si quieres lidiar de manera correcta con la ira, cede el control. Escucha bien, querido hermano, querido amigo. Si quieres lidiar de manera correcta con tu ira, cede el control. Cede el control a aquel que puede obrar poderosamente, no solo dándote control sobre tus emociones, sino incluso obrando poderosa y soberanamente en tu vida. Cuando tus emociones han dominado y te han llevado a pecar, Él puede hacer una obra hermosa y asombrosa en ti si tú cedes el control. Piensa en aquella puerta llena de hoyos, porque ha clavado incontable cantidad de clavos. Cuando usted y yo cedemos el control, valga la ilustración, aquel carpintero puede remendar esa puerta y sanar cada herida y limpiar cada rastro de dolor. Así es que no solo es que Él nos ayuda en su poder para dominar nuestras emociones, sino que cuando tú entregas tu vida al control y poder del Espíritu Santo de Dios, Él puede hacer nuevas todas las cosas. Él puede restaurar lo que por tu torpeza y necedad has herido. Gálatas capítulo 5, versículo 15. Gálatas 5:15 nos dice: pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Versículo 16 nos dice: digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Antes de destruirnos, antes de arrasar con todos a nuestro alrededor por causa de nuestro enojo, antes de devorarnos unos a otros, antes de permitir que nuestras emociones destruyan nuestras relaciones y todo a nuestro alrededor, el consejo de la Escritura, el consejo del apóstol Pablo a los Gálatas es: digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Lo contrario es: no cedas el control, no rindas el control al Espíritu de Dios y desenfrenadamente buscarás cumplir los deseos de la carne, deseos de venganza, deseos amargos de hacer daño a quien daño te ha hecho o a quien se te atraviese. La cosa es desahogarte por este enojo, por esta rabia que arde dentro de ti. Cede el control, cede el control. Porque cuando confiesas sinceramente tus pecados a Dios y le pides perdón en el nombre de Jesús, dice nuevamente David Powlison,
recibe su perdón. Cuando confiesas sinceramente tus pecados a Dios y le pides perdón en el nombre de Jesús, recibe su perdón y el don del Espíritu de Dios. Me quedé un poco callado porque no puse aquí mi anotación si fue David o otro autor que consulté. Pero esas son palabras de alguien que escribió diciendo: cuando confiesas sinceramente tus pecados a Dios y le pides perdón en el nombre de Jesús, recibe su perdón y el don del Espíritu de Dios. El Espíritu te dará el poder para expresar tu ira, no a tu manera, sino a la manera de Dios. Así es que, querido hermano, querido amigo, yo sé que no soy el único aquí con problemas de enojo, de ira. Y yo sé que no somos uno o dos. Quizás somos más de los que nos imaginamos. Quizás has intentado controlar, dominar, pero el enojo te ha dominado. Quizás has intentado pasar por alto la ofensa, pero parece algo imposible. Bueno, hoy te animo, hoy te exhorto, cede el control. Deja que el Espíritu Santo de Dios tome el control. Y eso nos lleva a nuestro último principio. Clama al Señor. Clama al Señor. En medio de la ira, en medio de tu enojo, cuando sientes que estás perdiendo el control de tus emociones, clama al Señor. Cuando sientes o sabes muy bien que has hecho ya mucho daño porque no has sabido controlar tus emociones, clama al Señor. Cuando necesitas la ayuda y el dominio, el control del Espíritu Santo de Dios sobre tus emociones, clama al Señor. Vaya al verso 18 y terminamos con esta porción. Después sintió una gran sed, está hablando de Sansón, y clamó al Señor. Clamando al Señor, dijo: tú has dado esta gran liberación por mano de tu siervo, y ahora moriré yo de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Versículo 19. Y abrió Dios la cuenca que está en Lei y salió agua de ella. Cuando bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó. Por eso llamó a aquel lugar En Acoré, el cual está en Lei hasta el día de hoy. Sansón juzgó a Israel 20 años en los días de los filisteos. En Acoré significa el manantial del que clamó. El manantial del que clamó. Clama al Señor. Después de estos arranques de ira que terminaron en sanguinarios y despiadados sucesos, porque esto es lo que narra todo el capítulo 15, sanguinarios y despiadados sucesos, por causa de arranques de ira, no solo de Sansón. Sansón parece en estos últimos versos un hombre devastado, físicamente, pero seguramente también anímicamente. Emocionalmente está devastado. Cuando baja la euforia y la adrenalina después de un pleito, muy probablemente queda esto en ti y en mí. ¿Te ha pasado? Si alguna vez fuiste parte de un altercado físico, cuando pasa la euforia y cuando se acaba el furor del conflicto, quedas como un hombre devastado. Los golpes empiezan a sentir, los dolores empiezan a ser presente y anímicamente sucede algo que no puedes explicar, pero no estás del todo feliz, no estás del todo contento, no estás del todo satisfecho, ya no estás quizá del todo enojado, pero estás como fuera de ti. Sus emociones han estado al límite y ahora se siente rendido y al borde de la muerte. No me atrevería a decirlo como tal de Sansón, aunque hay otros personajes que sí, pero podría ser que Sansón estaba dirigiéndose a un estado depresivo. ¿Ahora voy a morir así? ¿Muerto de sed?
Esta vulnerable condición le lleva a clamar por ayuda al Señor. Qué sabia decisión para un hombre no tan sabio. Y parece no ser demasiado tarde. Escucha, hermano, amigo, puede ser no demasiado tarde aún. Sansón clamó al Señor. Le dice: tú has dado esta gran liberación por mano de tu siervo, y ahora moriré yo de sed y caeré en manos de los incircuncisos. ¿Me vas a dejar morir aquí? Básicamente, Sansón está clamando por misericordia divina. Eso es lo que Sansón está haciendo. Él no ha hecho lo correcto delante de Dios. Se ha encendido en ira y ha dejado que sus emociones lo controlen. Sabe que ha pecado contra Dios, pero clama porque este no sea su fin. Este es un clamor por misericordia. Yo sé que no lo merezco. Yo sé que no he hecho lo correcto, pero no me dejes morir aquí. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios? Dios ha sido ofendido. Piensen esto. Sansón ha roto su voto desde el principio de la historia, su voto para con Dios. Sansón ha sido completamente desleal a él. De ningún modo se ha mostrado fiel a Dios. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Podríamos preguntarnos cómo lidia Dios con la ira. Porque desde esta perspectiva, Dios tiene toda la razón en estar enojado contra Sansón. Pero ¿cuál es su respuesta? Dios abrió la cuenca y salió agua de ella, manantial del que clamó. En su misericordia, Dios proveyó agua para saciar la sed de este iracundo hombre. De esta manera, Dios recobró sus fuerzas y lo reanimó. Y no solo respondió a esta su necesidad. En su misericordia, a pesar de sus muchos fracasos, soberanamente Dios usó a este imperfecto hombre para hacer cumplir su plan redentor. Y Sansón juzgó a Israel 20 años en los días de los filisteos. Esa es la respuesta de Dios para con Sansón. Dice el hermano David, a quien he estado citando: ¿cómo responde Dios cuando algo importante en su mundo va mal? Y escuche con atención, querido hermano, querido amigo. Responde con redención. ¿Se enoja Dios cuando las personas obran como si fueran sus propios dioses, tratando de engañarlo y causando dolor a sí mismos y a los demás? ¿Se enoja Dios? Sí. Pero ¿cómo expresa esa ira? Y escuche cómo expresó Dios su ira: enviando a su propio Hijo para este mundo, para morir en la cruz. Sacrificó a su Hijo para que su pueblo pudiera ser perdonado, transformado y restaurado a una relación correcta con Él y con los demás. Él manifestó así su ira para con quien le ofendieron. Y tu ira también puede dar lugar a la redención. Tu ira también puede dar lugar a la redención. Cuando te acerques a Dios y encuentres el perdón gracias al amor de Jesús, serás lleno del Espíritu de Dios. Y al estar lleno de su Espíritu, podrás también responder de manera redentora cuando estés enojado. Es una realidad, querido hermano. Tú puedes clamar al Señor e implorar por su gracia y misericordia. Tú puedes clamar al Señor aun cuando has fracasado y has dejado que tus emociones te controlen. Tú puedes clamar al Señor en tu debilidad y Él no te dará la respuesta que mereces. Eso es misericordia. Él no te dará la respuesta que mereces. Puedo asegurarte esto. Si tú clamas hoy al Señor a pesar de tus fracasos, si tú clamas hoy al Señor a pesar del descontrol de tus emociones, si tú clamas hoy al Señor a pesar de las heridas que has provocado, a pesar de que has dejado perforada esa puerta, su respuesta no será la que tú mereces.
no te dará el trato que mereces. Él te trata con amor y misericordia. Él abrirá la roca para que bebas agua de vida y vida eterna. Él sanará tus heridas. Él recobrará tus fuerzas y te reanimará después de que tus emociones te han derribado y te han dejado devastado. Quizá hoy entre nosotros hay alguien que está así, que sus emociones le tienen cautivo, derribado y devastado. No podemos negar que entre nosotros pudiera haber alguien, aún creyente, que sus emociones le han llevado al límite, incluso a experimentar deseos de muerte. Porque es una realidad, hermanos, del estrago que pueden causar nuestras emociones mal manejadas. Pero hoy puedes clamar al Señor. Si tus emociones te han devastado y no encuentras salida, si tus emociones te han llevado a herir a otros o a ti mismo, si tus emociones te han alejado de Dios, hoy puedes clamar al Señor. Hoy puedes clamar al Señor. Así es que yo te invito, clama hoy al Señor, pide perdón, aun si esas emociones te recuerdan heridas de años y años atrás. Hoy es un buen día para clamar al Señor. Pide perdón. Pide perdón si dando lugar a tu ira has pecado. Pide perdón, clama al Señor. No merecíamos ese perdón, pero Dios nos responde en su ira. Dios no nos responde, en su ira como nosotros. Él nos amó y envió a su Hijo para darnos su perdón. Así es que puedes hoy clamar al Señor y pedir perdón si tu ira, si tu enojo te ha llevado a pecar. Clama hoy al Señor si estás luchando por controlar tus emociones. Pide que su Espíritu te ayude, que llene tu vida y tome el control para que salgas victorioso de esa lucha contra tu propia carne. No luches solo, clama al Señor. Y como un paréntesis o un apéndice a esto, busca ayuda de ser necesario. Busca el consejo de las Escrituras. Busca hombres sabios y prudentes que puedan guiarte y acompañarte en tu lucha contra tus emociones. No luches solo, clama al Señor. Clama hoy al Señor y pídele que te ayude cada día a lidiar con la ira, a refrenar tu enojo, a abandonar la ira, a no irritarte, pues esto te conduce al mal. Quizá alguno entre nosotros pueda estar pensando, ¿y eso es posible? Yo siempre he sido bien gruñón. ¿Eso será posible? A mí me conocen como el enojón. Hermanos, te lo dice alguien que por gracia el Señor ha obrado y sigue obrando. Pregúntenle a mi esposa. Él es bueno, Él es misericordioso y siempre fiel. Y su Espíritu obra con poder cuando tú, cediendo el control, clamas a Él y permites que obre en ti. No te justifiques y no te conformes al presente siglo. No te amoldes a la corrupción de este mundo diciendo es que yo siempre he sido enojón. Cede el control, clama al Señor, refrena tu enojo, determina pasar por alto la ofensa, por pequeña o grave que sea. Si está en tu posibilidad pasar por alto la ofensa, no dudes en hacerlo. Te librarás de muchos corajes y de muchos conflictos. Y no estoy diciendo que no obres buscando justicia cuando las cosas tengan que ser así. Estoy diciendo que cuando esté en tus manos pasar por alto la ofensa y perdonar, lo hagas. ¿Hasta qué punto? Hasta 70 veces 7. Como el Señor nos perdonó a ti y a mí. Clama al Señor y que Él te ayude a lidiar con la ira antes de que dejes la puerta llena de agujeros por causa de cada clavo que has dejado sobre ella. Y no olvides a aquel que fue clavado por amor a ti, aun cuando tú fuiste quien lo ofendió. Aquel que fue herido por ti y por mí, que Él es amoroso y misericordioso
y puede perdonar, y puede salvar, y puede restaurar al más iracundo de entre nosotros. Y puede transformar al hombre más airado, más amargado y más rencoroso que pueda estar hoy presente. Si tan solo rinde hoy su control al Espíritu de Dios y clama al Señor por su ayuda y salvación.